Hay palabras que, como una brisa suave en la madrugada, penetran en los recovecos más profundos de nuestro ser y despiertan una respuesta que parece surgir de la misma raíz de nuestra existencia. No se trata de simples sonidos, sino de vibraciones que el cuerpo reconoce como instrucciones, como un código antiguo que nuestras células llevan escrito en su membrana. Cuando pronuncias una frase cargada de amor, el núcleo de cada célula percibe esa energía y actúa como si una llave inmensa hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. Imagina que tu cuerpo es una orquesta sinfónica, cada instrumento afinado a la frecuencia de tus pensamientos. Si la batuta que dirige la música es dura y temerosa, el conjunto tocará una pieza discordante. Pero si la sustituyes por una batuta de ternura, la melodía se vuelve armoniosa, vibrante, capaz de transformar incluso la partitura más melancólica en una canción de esperanza. Mientras escuchas estas palabras, el aire que entra por tus pulmones no es simplemente oxígeno, es información que se entrelaza con la esencia de cada fibra muscular, con la corriente que recorre tus vasos, con la danza de los neurotransmisores que cruzan el espacio entre neuronas. Cada inhalación se convierte en un mensaje que tus receptores envían al cerebro, y cada exhalación libera lo que ya no sirve, como si estuvieras dejando caer piedras que pesan en el fondo de un río. En esa corriente, tus pensamientos son los remolinos que guían el flujo, y cuando introduces la intención de sanar, esos remolinos se suavizan, permitiendo que el agua fluya con mayor claridad. No es magia, es biología en su estado más puro, la capacidad de tus tejidos para escuchar y responder a la señal que les das. Si este mensaje está vibrando en tu interior, si sientes que algo se está despertando, te invito a que te suscribas al canal para seguir explorando juntos este camino de transformación y que dejes un comentario compartiendo cuál fue la primera frase que surgió en tu mente al escucharnos. Tu experiencia puede iluminar el camino de quien te lea. Ahora imagina que durante años hayas cargado con una historia que, aunque no la recuerdas conscientemente, está escrita en la membrana de tus células. Esa historia puede aparecer como una migraña recurrente, como una sensación de opresión en el pecho, como una fatiga que nunca se disipa. Cada síntoma es, en realidad, una señal de que el cuerpo intenta comunicarte algo que la mente ha decidido silenciar. Es como un libro que se ha quedado atrapado entre las páginas de un estante polvoriento. El cuerpo, fiel bibliotecario, intenta abrir esas páginas y mostrarte la lección que necesitas aprender. Cuando te das permiso para escuchar, la narrativa cambia y el libro deja de ser un peso y se convierte en una herramienta de crecimiento. Piensa en el caso de una persona que tras una serie de relaciones dolorosas ha internalizado la frase «no merezco ser amado». Cada vez que se mira al espejo, su cuerpo responde con una postura encorvada, con una respiración superficial, con una tensión constante en los hombros. Esa frase se ha convertido en una orden que su sistema nervioso ejecuta sin cuestionar, obligando a los músculos a mantenerse en guardia, a la sangre a circular con una rapidez que no permite la relajación. Ahora, si esa misma persona decide, en un susurro interior, decir «soy digno de amor y me permito recibirlo», el cuerpo percibe la nueva señal y comienza a desmontar la armadura que había construido. Los hombros se suavizan, la respiración se profundiza, la sangre fluye con mayor calma y la sensación de seguridad se instala como un manto cálido. No se trata de un cambio instantáneo, sino de un proceso gradual, como la forma en que la luz del sol derrite el hielo gota a gota hasta que el agua se vuelve libre. Otra analogía útil es la de un jardín interior. Cada pensamiento es una semilla que plantamos en la tierra fértil de nuestro ser. Si sembramos dudas, miedos y críticas, el jardín se llenará de maleza que ahoga las flores del bienestar. Pero si cultivamos gratitud, compasión y confianza, esas semillas crecen y despliegan raíces fuertes que nutren el suelo, permitiendo que nuevas flores broten en cada rincón de nuestro cuerpo. Cada célula es una pequeña hoja que absorbe la luz de esas emociones, convirtiéndola en energía vital que alimenta la regeneración. Cuando cambiamos la semilla que plantamos, el jardín responde de inmediato,
los brotes emergen, los colores se intensifican y el perfume del crecimiento se vuelve perceptible en cada inhalación. En este viaje, la constancia es el aliado más valioso. No basta con pronunciar una afirmación una sola vez y esperar que el cuerpo la acepte sin cuestionar. Es como enseñar a un perro a sentarse. Si lo repites solo una vez, el animal no comprenderá la orden, pero si lo haces con regularidad, el comando se arraiga y la respuesta llega automática. De la misma forma, tus células necesitan escuchar la misma señal una y otra vez, hasta que la interioricen como parte de su programación esencial. Por eso, te invito ahora a que, con la mirada dirigida hacia tu interior, repitas lentamente: mi cuerpo está en paz, mi mente está clara, mi corazón está abierto. Siente cómo cada palabra se asienta en tu pecho, cómo las vibraciones viajan por tus extremidades, cómo el latido se vuelve más sereno, cómo la tensión que habitaba en tus hombros empieza a disolverse como niebla ante el sol matutino. Para profundizar aún más, visualiza un río que atraviesa un valle. En la orilla, una roca enorme bloquea el cauce, provocando que el agua se acumule y forme un remolino turbulento. Esa roca representa la creencia limitante que has mantenido por tanto tiempo. Cuando decides mover la piedra, el cauce se despeja y el agua fluye libremente, llevando consigo nutrientes, vida, movimiento. De la misma forma, al cambiar la narrativa interna, liberas el flujo natural de energía que recorre tu ser. Cada pensamiento positivo actúa como una palanca que empuja la roca, cada afirmación de sanación es la fuerza que la desplaza, y el agua que vuelve a correr es la vitalidad que regenera tus tejidos. Ahora, vamos a adentrarnos en la capa más sutil de este proceso: la resonancia cuántica de las palabras. La física moderna nos muestra que la energía no solo se mueve, sino que también vibra en frecuencias que pueden ser capturadas y modificadas por la intención. Cuando hablas con tu cuerpo, no solo utilizas el lenguaje de los sonidos, sino también el lenguaje de la energía. Cada sílaba que pronuncias genera una onda que se propaga a través de los campos electromagnéticos que envuelven cada partícula de tu ser. Esa onda, si está cargada de amor, tiene la capacidad de alinear los campos internos, facilitando la comunicación entre células que antes estaban aisladas por conflictos internos. En términos sencillos, tus palabras son como ondas de radio que sintonizan la estación de la salud dentro de ti. Si emitidas con claridad y buena intención, la señal se recibe sin interferencias y el cuerpo reacciona ajustando su frecuencia a la sintonía deseada. Para que este sintonizador interno funcione, es fundamental que prepares el terreno antes de lanzar la señal. Un ejercicio sencillo, pero poderoso, consiste en cerrar los ojos, tomar una respiración profunda y imaginar que cada inhalación es una corriente de luz dorada que penetra en cada célula, mientras que cada exhalación es una corriente de sombra que arrastra cualquier residuo de tensión o duda. En esa pausa, permite que la luz se asiente, que la sombra se disipe, y entonces empieza a pronunciar tus afirmaciones, no como palabras vacías, sino como puentes luminosos que conectan la intención con la materia. Cuando lo hagas, sentirás un leve cosquilleo en la base de la columna, una sensación de expansión en el pecho, como si el corazón estuviera pulsando al ritmo de una canción nueva. A lo largo de los siglos, diferentes tradiciones han reconocido la potencia del sonido para curar. Los cantos chamánicos, los mantras budistas, los quilates de los cantos gregorianos, todos ellos comparten la premisa de que la vibración vocal puede reordenar la energía interna. No es necesario que te conviertas en un monje ni que aprendas un idioma sagrado. Basta con escuchar la melodía de tu propia voz interior y usarla como instrumento de bienestar. Cada vez que te hablas con amabilidad, estás afinando tu propio instrumento. Y con cada nota de gratitud, estás creando una sinfonía que resuena en cada tejido, en cada órgano, en cada pensamiento que aún no sabes que está allí. Permíteme ahora compartirte una historia que ilustra esta transformación de manera tangible. Una mujer, tras años de sufrir una migraña crónica, descubrió que cada episodio estaba acompañado de una frase mental que se repetía en silencio. No puedo soportar el ruido. Esa frase,
arraigada en su inconsciencia, activaba una respuesta de defensa en su sistema nervioso, generando una contracción muscular y un aumento del flujo sanguíneo que desencadenaba el dolor. Un día, decidió desafiar esa narrativa diciendo en voz baja: «Estoy en calma, el ruido me fortalece». Al principio sintió resistencia, pero con práctica constante, sus células empezaron a responder de forma distinta, la tensión en los músculos del cuello disminuyó, el flujo sanguíneo se regularizó y con el tiempo la migraña perdió su poder. No fue la eliminación del ruido lo que curó su condición, sino la reprogramación del mensaje interno que había dictado su fisiología. Esa experiencia muestra cómo al cambiar la historia que nos contamos, podemos reescribir el propio guión de la biología. Otro ejemplo proviene de un joven que tras sufrir una lesión deportiva quedó atrapado en la creencia de mi cuerpo nunca volverá a ser fuerte. Cada vez que intentaba rehabilitarse, su mente lanzaba la advertencia y el músculo respondía con una rigidez que impedía la recuperación. Cuando empezó a repetir, mis fibras se renuevan, mi fuerza regresa, notó que la rigidez se disipaba, que su rango de movimiento mejoraba y que la confianza en su proceso se hacía más sólida. La lección es clara. La mente no es una mera observadora, sino una coautoría activa del cuerpo. A medida que avanzas en este camino, notarás que la transformación no ocurre únicamente en el plano físico. También se despliega en el emocional. Cada lágrima que se libera, cada risa que brota, cada suspiro de alivio, son pruebas de que el cuerpo está respondiendo a la nueva señal que le has enviado. La emoción, esa corriente eléctrica que atraviesa nuestro ser, es el mediador que lleva la información entre la conciencia y la biología. Cuando permites que las emociones fluyan sin juicio, les das permiso para que actúen como mensajeros que llevan los reportes de tu estado interno directamente a cada célula. Al reconocer y validar esas emociones, el cuerpo deja de interpretarlas como amenazas y comienza a utilizarlas como combustible para la reparación. En este punto, quiero invitarte a que te tomes un instante y reflexiones. ¿Qué palabras se han quedado atrapadas en tu interior como una piedra que pesa demasiado? ¿Qué frases has repetido tantas veces que ahora forman parte del paisaje de tu mente? Ahora, con la respiración profunda, imagina que sobre esas palabras se posa una suave luz y que al pronunciar una alternativa amorosa, esa luz disuelve la piedra, dejando espacio para una nueva semilla. Por ejemplo, si antes decías «no soy suficiente», puedes sustituirlo por «soy suficiente y merezco lo mejor». Repítelo 3 veces, sintiendo cómo cada repetición abre más espacio en tu interior, como si el aire entrara en una habitación antes cerrada. Si ya has sentido alguna transformación, aunque sea mínima, compártela en los comentarios. Tu testimonio podría ser la chispa que encienda la luz de otra persona que está buscando su propia salida. Además, si deseas seguir explorando este universo de palabras que curan, suscríbete para no perderte los próximos encuentros donde descubriremos nuevas claves para conversar con nuestro propio cuerpo. Llegados a este punto, la pregunta que queda en el aire, como una nota suspendida en la melodía que acabamos de crear, es la siguiente. ¿Qué nueva frase elegirá tu voz interna para abrir la próxima puerta de sanación en tu vida? Las palabras que se deslizan entre tus labios, esas que brotan con la suavidad de una ola que se alarga sobre la arena, siguen ejerciendo una influencia que va más allá de lo que la razón suele admitir. Cada sílaba, al ser pronunciada, genera una resonancia que atraviesa la piel, se infiltra en los vasos capilares y como una luz que atraviesa la niebla, ilumina los recovecos más ocultos de la fisiología. Imagina que cada frase es una corriente eléctrica sutil que viaja por los nervios, activando en su paso pequeños interruptores moleculares que a su vez ordenan a los orgánulos internos que trabajen en armonía o que, al contrario, entren en estado de alerta. Es precisamente esa danza invisible la que permite que, cuando cambias la tonalidad del mensaje, el cuerpo reconfigure sus patrones de activación. Ahora, mientras la respiración sigue su ritmo natural, piensa en el momento en que la mente ha creado una barrera tan densa que el cuerpo la percibe como una presión constante,
como una cadena que aprieta el pecho sin que sea evidente su origen. Esa presión, en su esencia, es una señal que proviene de una historia interna que la conciencia ha relegado al fondo, pero que el tejido conectivo guarda con la precisión de un archivista. Cuando la experiencia emocional que alimenta esa historia se vuelve a activar, el sistema inmunitario responde con una leve inflamación, los linfocitos se concentran y el cortisol se eleva, creando un estado de tensión que se percibe como una molestia física. Si en ese instante decides introducir una frase que contenga amor, compasión y seguridad, las células nerviosas que habían sido entrenadas a reaccionar con alarma comienzan a recibir una señal de calma. Ese mensaje amable actúa como una llave que abre una compuerta de hormonas reguladoras, favoreciendo la liberación de oxitocina, la hormona de la confianza, que a su vez modula la actividad del sistema límbico y reduce la respuesta al estrés. De esta manera, la narrativa interna se vuelve el conductor que dirige la sinfonía biológica hacia una tonalidad más equilibrada. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertos sonidos, como los cantos de los pájaros al amanecer o el murmullo del mar, tienen la capacidad de calmar la mente, la respuesta yace en la forma en que el cerebro interpreta esas frecuencias como patrones seguros y predecibles, activando redes de espejo que replican la sensación de bienestar. Cuando tú mismo produces una vibración sonora cargada de intención positiva, estás invitando a tu propio cerebro a recrear ese proceso, generando un ciclo de retroalimentación que refuerza la sensación de paz. En esa retroalimentación, cada inhalación se transforma en un vector de energía que lleva la intención a cada célula, y cada exhalación se convierte en la expulsión de aquello que ya no sirve, como si un río arrastrara hojas secas que obstruían su cauce. Si te sientes inspirado por lo que estás descubriendo, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu comentario compartiendo la frase que más resonó en tu interior durante esta escucha. Cada aporte enriquece la conversación y ayuda a que más personas encuentren la clave para transformar su propio cuerpo con la palabra. Continuando con la metáfora del jardín interno, es útil visualizar cada pensamiento como una semilla que necesita el entorno adecuado para germinar. La tierra del cuerpo, compuesta por minerales, agua y sangre, responde a la calidad de la luz que recibe. Esa luz no es otra que la energía emocional que emana de cada palabra que pronuncias. Cuando plantas semillas de gratitud, la raíz se extiende con fuerza, absorbiendo los nutrientes de la confianza y la esperanza, y en su expansión empuja hacia afuera los brotes de duda que intentan crecer. Pero la clave está en la constancia del riego, en la repetición de las afirmaciones, porque el suelo necesita ser nutrido de forma regular para que la planta no se marchite. Cada vez que repites una frase que celebra tu valía, el cuerpo recibe una señal que refuerza la producción de serotonina, el neurotransmisor de la alegría, y ese aumento química crea un microambiente interno que favorece la resiliencia física. Observa ahora la figura del espejo. Cuando te miras y percibes la postura que adoptas como una manifestación externa de la creencia interna, puedes usar esa observación como una puerta de acceso a la transformación. Cambiar la frase que acompaña a la imagen del espejo, por ejemplo, pasar de no soy suficiente a mi ser es completo y digno, no solo altera la percepción mental, también induce cambios en la alineación muscular, en la respiración y en la circulación. El músculo que antes estaba tensionado por la autocrítica tiende a relajarse, la postura se abre y la sangre fluye de manera más fluida hacia los tejidos, lo que a su vez disminuye la sensación de fatiga. Esa corriente de energía renovada permite que los órganos internos funcionen con mayor eficacia, como si cada latido del corazón resonara en sintonía con la nueva melodía interna que has creado. En otra capa más profunda, la mecánica cuántica de la vibración sugiere que los patrones de energía que emitimos mediante la voz pueden reconfigurar los campos de probabilidad a nivel subatómico. Cada palabra cargada de intención actúa como una señal de radio que sintoniza la frecuencia de los campos electromagnéticos que envuelven cada partícula del cuerpo. Cuando la señal está afinada con amor y claridad,
el campo interno se estabiliza, reduciendo la aleatoriedad que a menudo se traduce en síntomas como ansiedad o dolor crónico. No es necesario ser un científico para percibir que, al decirte con ternura, estoy en paz, la sensación física que acompaña a esa frase es distinta a la que se produce al pronunciar estoy atrapado. En la práctica, esa diferencia se manifiesta en la zona del esternón, donde el corazón percibe la vibración y se alinea con una frecuencia que favorece la relajación del músculo cardíaco y la disminución de la presión arterial. Para que esta sintonía sea más palpable, puedes incorporar un ejercicio sencillo antes de lanzar tus afirmaciones al vacío. Cierra los ojos, lleva la atención a la zona del pecho, siente cómo el aire entra y llena cada rincón como una luz dorada. Visualiza que esa luz se expande por la columna vertebral, activando cada vértebra como si fueran faros que iluminan el camino interno. Luego, al exhalar, imagina que la sombra que sale lleva consigo toda la tensión acumulada, como si cada suspiro soltara un peso que ha permanecido oculto. Una vez estabilizado ese estado, comienza a pronunciar tus palabras de sanación lentamente, con la convicción de que cada sílaba es una gota de miel que endulza la retina del cuerpo, dándole la energía necesaria para reparar los tejidos dañados. Los antiguos rituales de canto, desde los mantras tibetanos hasta los cantos indígenas, muestran que la intención detrás del sonido es tan importante como el propio sonido. En esas tradiciones, la voz no es solo un medio de comunicación, sino un puente entre el plano material y el energético. Hoy, sin necesidad de trajes ceremoniales, puedes crear tu propio espacio sagrado en el interior de tu mente, donde la palabra se vuelve una herramienta de moldeado. Cada vez que repetimos una frase que celebra nuestra capacidad de curación, estamos tallando una nueva escultura interna que con el tiempo se vuelve tan resistente como la piedra, pero al mismo tiempo tan flexible como el agua. Consideremos la historia de una persona que tras años de sobrecarga laboral, desarrolló una sensación constante de opresión en el pecho, como si una mano invisible lo apretara. La raíz de esa presión no estaba en el corazón, sino en la narrativa que la mente había construido. Mi valor depende de mi productividad. Cada hora de inactividad generaba una alarma interna que elevaba el cortisol y provocaba una contracción del diafragma. Cuando esa persona empezó a decir, con la voz interior, mi ser tiene valor independientemente de lo que produzca, las células del sistema nervioso parasimpático fueron invitadas a activarse, reduciendo la tensión muscular y permitiendo que el diafragma expandiera con facilidad. Con la práctica constante, la sensación de opresión desapareció y la respiración volvió a fluir con naturalidad, como si el cuerpo recordara que su función principal es vivir, no solo trabajar. Esa transformación, aunque sutil al principio, se manifestó en una mayor claridad mental y en la reducción de los episodios de dolor, demostrando que el lenguaje interno es, en efecto, un arquitecto de la fisiología. En otra escena, un joven atleta que se había lesionado presentaba una resistencia interna al proceso de rehabilitación. Cada ejercicio era recibido por una voz interior que susurraba «no es suficiente», lo que provocaba una contracción involuntaria de los músculos y una disminución del flujo sanguíneo a la zona lesionada. Al reemplazar ese susurro con una frase de empoderamiento, mis tejidos se regeneran con cada movimiento, la respuesta fisiológica cambió. El cuerpo, ahora recibiendo la señal de crecimiento, aumentó la síntesis de colágeno y facilitó la reparación de las fibras musculares. La mejora no fue inmediata, pero con la constancia de la afirmación, el progreso se volvió evidente, la movilidad aumentó, el dolor disminuyó y la confianza volvió a morar en el interior del deportista. Todas estas experiencias convergen en una verdad esencial: el cuerpo no es un mero receptor pasivo, sino un interlocutor activo que responde a la calidad de la información que le entregamos. Cada palabra, cada pensamiento, cada respiración se convierten en datos que el organismo interpreta, procesa y traduce en acciones biológicas. Cuando la información es coherente con el bienestar, el cuerpo despliega sus recursos de reparación. Cuando es disonante, los mecanismos de defensa se activan, generando inflamación, rigidez o dolor.
Por eso, la práctica de hablar con el propio cuerpo con ternura y claridad es una forma de programar la biología desde adentro, una programación que no requiere dispositivos externos, sino simplemente la intención consciente. En el nivel emocional, la dinámica es igualmente poderosa. Las lágrimas que brotan al pronunciar una frase de amor propio no son solo una descarga de agua, sino un flujo de energía que lleva consigo la carga emocional que había quedado atrapada. Esa energía, al liberarse, se convierte en combustible para los procesos de curación, pues el cerebro interpreta la liberación emocional como una señal de que el organismo está listo para reorganizar sus recursos internos. De la misma manera, una risa espontánea que surge al reírte de una afirmación que antes te parecía imposible indica que el sistema nervioso está reconfigurando sus patrones de respuesta, dejando espacio para la flexibilidad y la adaptación. Cada emoción, entonces, es un canal que transporta información entre la mente y el cuerpo, y al permitir que fluya sin resistencia, facilitamos que los mensajes de sanación se propaguen con mayor claridad. Te invito nuevamente a compartir en los comentarios la frase que hoy decides abrazar y a suscribirte para no perderte los próximos descubrimientos que nos ayudarán a conversar con nuestro propio ser de manera más profunda. Al concluir este recorrido, surge una interrogante que invita a la reflexión. ¿Qué nueva palabra se abrirá paso en tu interior, cual una puerta que hasta ahora había estado cerrada? ¿Y cómo esa puerta transformará la sinfonía que cada célula está interpretando en este preciso instante? La respuesta está en tu voz, en la vibración que eliges emitir y en la disposición que tengas para escuchar el susurro de tu propio cuerpo. La historia continúa, y cada frase que pronuncies añade un nuevo compás a la partitura de tu vida. Al seguir navegando por la corriente invisible que conecta cada sílaba con la arquitectura interna del ser, se vuelve inevitable imaginar el cuerpo como una vasta red de carreteras lumínicas, donde cada faro es una célula que al recibir la señal de una palabra cargada de intención enciende su propia lámpara de energía. Esa energía, lejos de dispersarse como un haz de luz desordenado, se concentra en los corredores que ya han sido preparados por experiencias pasadas. En ellos el mensaje se vuelve un tren que llegó a tiempo, con vagones de oxitocina, serotonina y endorfinas que, al desempaquetarse en los terminales neuronales, activan una cascada de procesos metabólicos que favorecen la reparación y la renovación. Imagina que cada afirmación amable actúa como un arquitecto que, antes de levantar una pared, inspecciona los cimientos del terreno. Si el discurso interno está contaminado por la corrosión de la autocrítica, la estructura se vuelve frágil y el cuerpo responde con rigidez, inflamación y una sensación de opresión que parece anudar el pecho con una cuerda invisible. Sin embargo, cuando la frase se reviste de compasión, por ejemplo, mi respiración es mi aliada, mi cuerpo es mi compañero de viaje, los sensores mecánicos del tejido conectivo detectan la diferencia de vibración y, como si un guardia cambiara de postura, relajan la tensión que mantenía el músculo en estado de alarma. Esa relajación abre la puerta a un flujo sanguíneo más abundante, que lleva oxígeno y nutrientes a los lugares donde antes solo circulaba una corriente de urgencia. La sangre, a su vez, lleva consigo mensajeros químicos que recalibran los relojes circadianos, ajustando la producción de cortisol y permitiendo que el ritmo circadiano recupere su sincronía natural. En ese momento, el cuerpo deja de percibir la vida como una serie de obstáculos y comienza a experimentar la existencia como una melodía suave que se desplaza con facilidad a través de cada órgano. Si sientes que la idea anterior vibra en tu interior, te invito a suscribirte al canal y a compartir en los comentarios la frase que hoy ha resonado más fuerte en ti. Tu aporte no solo enriquece la conversación, sino que también ayuda a que más personas descubran el poder transformador de la palabra. Ahora bien, la fuerza de la palabra no se limita a los límites del pensamiento consciente. Se extiende también a los susurros del subconsciente, esos rincones ocultos donde se guardan los recuerdos que la mente ha archivado como polvo en los estantes de una biblioteca antigua.
Cuando una emoción reprimida vuelve a emerger, lo hace en forma de señal eléctrica que recorre los axones como una chispa que busca encender una lámpara apagada. Si la chispa encuentra una frase de seguridad, estoy protegido, mi esencia es digna, la señal se convierte en una corriente constante que alimenta a los glía, esas células de apoyo que, al ser estimuladas, liberan factores neurotróficos que favorecen la plasticidad sináptica. De esta manera, el cerebro no solo repara las conexiones dañadas, sino que también crea nuevas rutas que facilitan una respuesta más adaptativa ante futuros estímulos estresantes. Cada vez que la mente elige una narrativa de amor propio, el campo electromagnético que rodea al cuerpo se estabiliza, y esa estabilización se traduce en una disminución de la actividad del sistema nervioso simpático, responsable de la reacción de lucha o huida. La caída de la frecuencia cardíaca y la normalización de la presión arterial son solo la superficie de una transformación más profunda. El sistema inmunitario, al percibir una señal de seguridad, reduce la producción de citocinas proinflamatorias y aumenta la actividad de las células T reguladoras, lo que se traduce en menos inflamación crónica y una mejor capacidad de recuperación. En la práctica cotidiana, esto se manifiesta cuando, por ejemplo, una persona que sufre de migrañas frecuentes empieza a usar una frase de aceptación antes de que el dolor se manifieste. Con el tiempo, la intensidad de los episodios disminuye, no porque se haya curado una condición física de manera instantánea, sino porque el cerebro ha aprendido a reinterpretar la señal de alarma como una llamada a la calma, modificando el umbral de activación de los nociceptores. Esa reinterpretación es, en esencia, una reprogramación de la biología que ocurre en el nivel subcelular, donde la información lingüística se traduce en patrones de expresión génica que favorecen la producción de proteínas antiinflamatorias y la regulación de los canales iónicos que controlan la excitabilidad neuronal. Existen también patrones colectivos que demuestran cómo la vibración de una palabra puede resonar más allá del cuerpo individual, influyendo en la dinámica de grupos y comunidades. Cuando un líder, consciente o inconscientemente, emplea un discurso que irradia confianza e inclusión, los miembros del grupo experimentan una sincronización fisiológica similar a la de un coro que entona una misma nota. Sus ritmos cardíacos se alinean, sus respiraciones se hacen más uniformes y sus niveles de cortisol bajan como una marea que se retira. Los estudios de neurociencia social han mostrado que la empatía se fortalece cuando las personas perciben una intención positiva en el lenguaje del otro, y esa empatía se traduce en un aumento de la liberación de oxitocina tanto en el emisor como en el receptor. En un entorno laboral, por ejemplo, una frase simple como "valoramos tu contribución" puede activar esta cascada hormonal, creando un clima de confianza que reduce la aparición de estrés crónico, disminuye el ausentismo y mejora la productividad. De forma análoga, en la intimidad de una pareja, una expresión de agradecimiento sincero puede generar una resonancia que fortalece los lazos afectivos, haciendo que los cuerpos de ambos compartan un estado de relajación que favorece la reparación celular y la regeneración de tejidos. La energía que fluye a través de esas palabras actúa como un puente de energía invisible, un hilo que conecta los campos electromagnéticos de dos cuerpos, permitiendo que la información que viaja en forma de vibración sonora sea traducida en respuestas biológicas coordinadas. Es como si cada frase amable fuera una llave que abre una compuerta de hormonas reguladoras, no solo en el individuo que la pronuncia, sino también en aquellos que la perciben, creando una red de sanación que se expande más allá de los límites de la propia piel. A medida que profundizamos en la comprensión de este fenómeno, se vuelve crucial reconocer que la práctica de elegir conscientemente nuestras palabras no es un mero ejercicio de autoayuda, sino una disciplina que se asemeja a la afinación de un instrumento musical. Cada día, al despertar, podemos dedicar unos minutos a calibrar nuestra voz interior, a sintonizarla con la frecuencia de la tranquilidad, de la gratitud y del amor. Podemos imaginar que cada inhalación es un soplo que nutre las cuerdas vocales internas,
mientras que cada exhalación es una liberación de la resonancia disonante que se ha acumulado en la sombra del día. Al mantener esa práctica constante, el cuerpo aprende a reconocer la señal de seguridad como un patrón predecible y fiable, y con el tiempo, la propia fisiología se vuelve más ágil para responder a las demandas de la vida con flexibilidad y equilibrio. En ese proceso, no solo se transforman los síntomas visibles, sino que se reescribe la historia que el tejido conectivo había archivado, reemplazando los guiones de angustia por narrativas de fortaleza. La historia está lejos de terminar. La verdadera pregunta que surge ahora es qué nueva palabra, qué nueva vibración se abrirá paso en tu interior, y cómo esa puerta, una vez cruzada, reescribirá la sinfonía que cada célula está interpretando en este preciso instante. Mientras la frase se desliza por el huso invisible que une pensamiento y materia, el cuerpo entero se convierte en una orquesta que aguarda la batuta adecuada. Cada sílaba lleva una carga eléctrica que, al encontrar el receptáculo neuronal, desencadena una sinfonía de mensajeros. La oxitocina se eleva como una bruma cálida que envuelve los sinapsis. La serotonina, como una corriente serena, calma la turbulencia interior, y las endorfinas, como destellos de luz, inunden los circuitos de placer y reparación. En ese instante, los vasos sanguíneos se dilatan, no por la mera acción de un vasodilatador cualquiera, sino porque el tejido conectivo percibe la vibración de la palabra como una señal de seguridad, y sus mecanorreceptores traducen esa señal en una reducción de la tonificación muscular. El flujo sanguíneo, entonces, se vuelve un torrente de nutrientes que no solo alimenta los músculos, sino que también lleva a los glía una carga de factores neurotróficos. Estos factores, a su vez, estimulan la producción de proteínas que refuerzan la sinapsis y facilitan la creación de nuevas rutas de comunicación en el cerebro. Imagina a alguien atrapado en una espiral de autocrítica constante, donde cada pensamiento negativo actúa como una sombra que corta la luz de los faros celulares. Cuando esa persona susurra a sí misma, «Mi cuerpo es un aliado, confío en mi respiración», la sombra comienza a desvanecerse. La vibración de esa afirmación penetra las capas más profundas del córtex, activa los receptores de dopamina y reduce la actividad del núcleo amígdala, que es el epicentro del miedo. La presión arterial desciende de forma sutil pero perceptible, y el ritmo cardíaco se alinea con una cadencia más lenta, como si la historia que el cuerpo cuenta a sí mismo hubiera cambiado de tono. Esa transformación no ocurre de golpe. Es una sucesión de microajustes que, acumulados, reescriben la narrativa biológica del individuo. En el laberinto de la memoria, los recuerdos atrapados en la corteza temporal aparecen como polvo acumulado en los estantes de una biblioteca antigua. Una frase de protección: «Estoy envuelto en una luz que me cuida», actúa como un rayo de sol que disipa la niebla, activando los circuitos de la amígdala y permitiendo que la señal eléctrica que antes se había quedado atascada fluya con claridad hacia los hipocampos. Ahí, los glía liberan factores neurotróficos que favorecen la plasticidad sináptica, creando nuevas conexiones que pueden reescribir la respuesta emocional del pasado. Cada vez que la mente elige esa narrativa amorosa, el campo electromagnético que rodea al cuerpo se estabiliza, y esa estabilización se refleja en una caída de la actividad simpática. El sistema inmunitario, al percibir esa señal de calma, reduce la producción de citocinas inflamatorias y aumenta la actividad de las células reguladoras, lo que se traduce en una menor inflamación crónica y una capacidad de recuperación más ágil. Ese proceso se vuelve aún más evidente cuando se observa a una persona que sufre migrañas recurrentes. Al empezar a pronunciar una frase de aceptación antes de que el hormigueo aparezca, el cerebro aprende a interpretar esa señal como una invitación a la calma, modificando el umbral de activación de los nociceptores. Con cada repetición, la intensidad del dolor disminuye, no porque la causa física haya desaparecido, sino porque la arquitectura química del cerebro ha sido reconfigurada a nivel subcelular.
Los genes que regulan la síntesis de proteínas antiinflamatorias se expresan con mayor frecuencia, mientras que los canales iónicos que controlan la excitabilidad neuronal se ajustan a un nuevo equilibrio. Esta reprogramación no es exclusiva del individuo, se extiende a los entornos colectivos. Cuando un líder pronuncia palabras que irradian confianza y pertenencia, los miembros del grupo experimentan una resonancia fisiológica similar a la de un coro que entona una misma nota. Los ritmos cardíacos se sincronizan, la respiración se vuelve más uniforme y los niveles de cortisol disminuyen como una marea que se retira. La oxitocina, liberada tanto en el emisor como en el receptor, actúa como un pegamento invisible que fortalece los lazos y reduce el estrés crónico. Un simple valoramos tu aporte en una reunión laboral puede desencadenar una cascada hormonal que favorece la cohesión, disminuye el ausentismo y potencia la productividad. En la intimidad de una pareja, una expresión de gratitud sincera crea una vibración que atraviesa los campos electromagnéticos de ambos cuerpos, sincronizando sus estados fisiológicos y promoviendo una reparación celular más eficiente. Cada frase amable se convierte en una llave que abre una compuerta de hormonas reguladoras, no solo en quien la pronuncia, sino también en quienes la perciben, generando una red de sanación que se expande más allá de la piel. Al comprender que nuestras palabras son hilos de energía que conectan campos electromagnéticos, se vuelve imperativo afinar nuestra voz interior como se afina un instrumento. Cada mañana, al despertar, podemos dedicar unos momentos a inhalar con intención, imaginando que el aire nutre nuestras cuerdas vocales internas y exhalar liberando la resonancia disonante acumulada. Esa práctica constante enseña al cuerpo a reconocer la señal de seguridad como un patrón predecible, haciendo que la fisiología responda a los retos de la vida con mayor flexibilidad y equilibrio. La historia se escribe no solo en los tejidos, sino también en las frecuencias que circulan en nuestro interior. Cada nueva palabra, cada vibración que elijamos, tiene el potencial de abrir una puerta hacia una sinfonía más armoniosa que el cuerpo interpreta en cada instante. Si este viaje ha resonado en tu interior, suscríbete al canal y comparte en los comentarios la frase que más ha despertado tu energía. Tu participación enriquece el diálogo y ayuda a que más personas descubran el poder transformador de la palabra. En la profundidad de este proceso, emergen preguntas cuya respuesta aún se escapa. ¿Qué otras vibraciones esperan ser descubiertas en los recovecos de nuestra mente? ¿Cómo cambiará la conducta colectiva cuando cada individuo aprenda a elegir conscientemente sus palabras, creando una malla de resonancias que redefina la experiencia humana? La exploración continúa, y cada susurro puede ser la chispa que desencadene el próximo gran cambio. El susurro que elegimos en cada instante no es solo una palabra, es la brújula que dirige el latido del cosmos que habita dentro de nosotros. Cuando la voz interior vibra con intención, los tejidos responden como una cuerda afinada al compás de la confianza, y el eco de esa armonía se expande, tocando a quienes nos rodean sin que ellos siquiera se den cuenta. Cada afirmación, cada gesto de gratitud abre una brecha en la niebla del estrés y permite que la luz de la resiliencia fluya, reparando circuitos, suavizando inflamaciones y reescribiendo la historia que el cuerpo narra sobre sí mismo. En ese espacio silencioso donde la palabra se transforma en energía, nace la posibilidad de redefinir no solo nuestras propias experiencias, sino el latido colectivo de toda la humanidad. Si has sentido el temblor de esa resonancia en tu interior, déjanos saber cuál es la frase que ha despertado tu energía. Tu comentario enciende una conversación que, como una cadena de notas, puede elevar a muchos más. Y si esta reflexión ha abierto una puerta hacia una sinfonía más armónica, suscríbete para seguir explorando juntos el poder invisible de la palabra. Tu presencia es el siguiente acorde que completa la melodía. En el instante en que la palabra se vuelve vibración, el cuerpo entero se convierte en un tambor que marca el ritmo de la propia realidad. Cada sílaba que elijamos, cada gesto de agradecimiento que brote sin resistencia, actúa como una llave que abre los pasillos ocultos de la energía.
dejando que la luz fluya y sane donde antes reinaba la sombra. Esa corriente silenciosa no solo transforma al individuo, se extiende como una onda que cruza miradas, toques y respiraciones, creando una red invisible donde el latido de uno se funde con el de muchos. Imagina el momento en que, sin siquiera pensarlo, pronuncias una frase que enciende esa chispa interior. El eco se multiplica, golpea puertas que creías cerradas y sin ruido reescribe la historia que tu cuerpo había aceptado como verdad. La resiliencia, entonces, deja de ser un concepto abstracto y se vuelve una sensación palpable, una temperatura cálida que recorre la piel y recuerda que estás vivo, conectado, capaz de reinventarte con cada pensamiento consciente. Este es el punto donde la voz interior se vuelve brújula y la vida, la travesía. Cada paso dado con intención vibra en armonía con el universo que habita dentro, y la sinfonía que se genera no necesita de un director, se escribe sola, nota a nota, con la voluntad de permanecer abierto y agradecido. Cuando la melodía interna se alinea con el entorno, la transformación no solo es posible, es inevitable. ¿Qué frase ha despertado esa resonancia en tu interior? Déjala fluir en los comentarios. Cada palabra añadida al tejido colectivo es una nueva cuerda afinada que amplifica la canción compartida. Y si esta reflexión ha encendido la curiosidad por seguir desentrañando el poder invisible que guardan nuestras palabras, suscríbete para acompañarnos en los próximos viajes hacia la esencia de lo que somos. La historia continúa, y tu voz es la próxima estrofa que está por escribir.